todas las autoridades educativas que hoy nos acompañan. La Universidad Pedagógica Nacional Morelos les da la más cordial bienvenida y se complace con su presencia. Vamos a dar inicio a este programa. También agradecemos a todos los directivos, a los docentes y administrativos y alumnos también de las diferentes unidades del Estado de Morelos, así como de otras entidades de la República Mexicana. Pedimos muy atentamente iniciar con su micrófono apagado y cámara activa. Cuidar que permanezca así en todo momento. Gracias. Autoridades educativas, federales y estatales. Rectores de las universidades públicas y privadas del Estado de Morelos. Directores de unidades UPN, Región Centro-Sur. Docentes administrativos y alumnos que hoy nos acompañan, muy buenos días. Vamos a dar inicio a este programa, Ciclo de Conferencias Magistrales Primavera 2021, la cuarta conferencia Transformaciones Educativas, Sociales y Culturales en México a la luz de la Ley General de Educación Superior. A continuación, tengo el placer de presentar a las autoridades que presiden este evento. Doctor Francisco Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos. Licenciado Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación en el Estado de Morelos. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todos. Maestro Eliasín Salgado de la Paz, director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Bienvenido. Saludos a todas y a todos. Muchas gracias, Adrianita. Gracias, maestro. Doctora Rosa María Torres Hernández, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenida. Maestro Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional. Un abrazo a todas y a todos. Asimismo, recibamos el mensaje de bienvenida por el maestro Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional. Con mucho gusto, Adriana. Doy la bienvenida a todos los que se han conectado para este evento académico de importancia en nuestra universidad. Al licenciado Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación en nuestra entidad. Bienvenido, secretario. El maestro Eliasín Salgado de la Paz, bienvenido. El doctor Irán Mina Valdés, director de Educación Superior en nuestra entidad. A Ricardo Shabazz Serpel, del Enlace Educativo de la Secretaría de Educación. Al doctor Gustavo Urquiza, yo espero que esté con nosotros, no lo he visto, rector de nuestra universidad, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Buenas tardes, buenas tardes. Nuestra máxima casa de estudios. Bienvenido. Buenas tardes, un gusto. Bienvenido, doctor. No sé si está presente, pero también le doy la bienvenida a la doctora María Guadalupe Olivier Telles, secretaria académica de nuestra universidad, la Universidad Pedagógica Nacional. A Eric Domínguez Guzmán, de nuestro amigo de la Universidad Fray Luca Pacioli. Bienvenido, doctor. Bueno, pues la lista es larga. Bienvenidos todos los rectores, directores que nos acompañan, a las alumnas y alumnos que nos siguen en Facebook, a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas. Espero que nos acompañen y nos sigan en esta conferencia. Estamos aquí las autoridades educativas del Estado de Morelos, a quienes nos corresponde la aplicación de la Ley General de Educación Superior. Porque precisamente la conferencia del doctor Luciano Concheiro versará acerca de las transformaciones educativas, sociales y culturales a la luz de la Ley General de Educación Superior. Y vean que estamos en sintonía con el lema de nuestra universidad. El lema de nuestra universidad es precisamente educar para transformar.
Bienvenidas a todas y a todos, un abrazo, síganse cuidando, qué bueno que están sanos y podemos estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Haroldo Aguirre Güences. Y a continuación recibamos el mensaje de apertura por el licenciado Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación en el Estado de Morelos. Gracias. Saludo con todo mi afecto y aprecio a mi amigo, el doctor Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Bienvenido y es un gran placer, como siempre, y como te lo digo personalmente, te saludo con cariño paisano. Muchas gracias. Maestro Haroldo Aguirre Güences, director de la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional, Campus Cuernavaca. Amigos docentes, directivos de instituciones educativas, personalidades que nos acompañan. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me han formulado para estar este día con todos ustedes. Quiero decirles que celebro que tras la puesta en marcha de la nueva Ley General de Educación, la Ley General pone los principios de la nueva escuela mexicana. Este día contamos con una nueva Ley General de Educación Superior, misma que establece condiciones pertinentes para el desarrollo de las instituciones de educación superior, públicas y privadas, para otorgar una educación de calidad y excelencia. No olvidemos que la educación y las competencias son los pilares sobre los que México construye su crecimiento y prosperidad futura. Gracias a la educación superior, los estudiantes desarrollan competencias y conocimientos técnicos y profesionales, así como competencias transversales que los califica para una variedad de ocupaciones laborales. La educación superior de cualquier parte del mundo es de mayor trascendencia dada la importancia que tiene para el desarrollo económico y social. La educación es un proceso de formación constante que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, por su dignidad, sus derechos y sus deberes. Muchas gracias. Declaramos la apertura de este gran evento. Un abrazo muy afectuoso para todos y felicidades y muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación en el Estado de Morelos. En este momento llevaremos a cabo la presentación de semblanza del doctor Francisco Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior, a cargo del doctor Anselmo Torres Arizmendi, director de vinculación de la UPN Morelos. Adelante. Gracias, Adriana. El subsecretario de Educación Superior es doctor en Desarrollo Rural. Okay. Por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, Unidad Xochimilco, y es candidato a doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, LACSO, y es licenciado en Economía por la UNAM. Asimismo, tiene la especialización en Economía Política y Economía Agrícola en el Instituto Gramsci de Roma, Italia. Es profesor distinguido de la UAM, ha sido profesor investigador de la Unidad Xochimilco de dicha universidad por 40 años, tanto en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud como en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha impartido cursos y conferencias en múltiples universidades del país y en el extranjero, especialmente en nuestra América. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, consultor de la FAO sobre mercados de tierras en América Latina y fue fundador y codirector de Greenpeace México. Fue miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales del 2009 al 2015. Participó en el movimiento estudiantil de 1968, sobreviviente de la masacre del 2 de octubre, dirigente estudiantil del movimiento de 1971 y de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Participó en las tomas de tierra y luchas agrarias en los años 70 y desde entonces ha acompañado diversos movimientos sociales en México y en nuestra América. Adelante.
Muchas gracias al doctor Anselmo Torres Arizmendi. A continuación, iniciamos la conferencia Transformaciones Educativas, Sociales y Culturales en México a la luz de la Ley General de Educación Superior, a cargo del doctor Francisco Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior, para lo que pedimos, por favor, mantener en todo momento su micrófono apagado, su cámara encendida, y al finalizar la conferencia habrá una sesión de preguntas y respuestas de 20 minutos. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí. Realmente es un honor trabajar con ustedes, poder comentar y, si se quiere, una primera vuelta y podemos volver a discutir. Me voy a plantearles así las cosas porque se aceleró el proceso de vacunación. Me toca trabajar el sábado precisamente con mi amigo Luis Arturo Cornejo, todo lo que significa la vacunación del personal de la educación del estado de Morelos, junto con la Secretaría de Salud y todos los integrantes de este gran, digamos, esfuerzo por vacunar. Entonces se aceleraron las cosas y tengo que tomar el pulso de las mismas. Tengo reunión con el doctor López-Gatell precisamente para ver cómo podemos funcionar de mejor manera. Pero entro en materia. Saludo a Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación en el estado de Morelos, al maestro Aliacín Salgado de la Paz, director general del Instituto de Educación Básica del estado de Morelos, al doctor Irán Mina Valdés, director general de Educación Media Superior y Superior, al licenciado Ricardo Sabaj Serpel, titular de la Oficina de Enlace Educativo en el estado de Morelos, a nuestra queridísima doctora Rosa María Torres Hernández, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, al maestro Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional, que hoy es nuestro anfitrión, y a las directoras, directores de unidades de la Universidad Pedagógica Nacional. Especialmente quiero saludar en este día a los estudiantes que hoy están con nosotros y las estudiantes que nos siguen. Creo que es muy importante este tipo de eventos. Quisiera plantearles, además de un agradecimiento a la Universidad Pedagógica Nacional y al Instituto de la Educación Superior del Estado de Morelos, esta invitación para participar en este ciclo de conferencias de primavera 2021. Lo primero que me brinca es este término de primavera, y yo espero, y lo planteo así, con esa fuerza, que vivamos la primavera de la educación superior. La Ley General de Educación Superior nos permite y nos impulsa a una transformación radical de la educación superior en conjunto con los distintos artículos que fueron transformados de la Constitución. Si me ponen la presentación para ir apoyando algunas cosas gráficamente, que son el artículo 3º, el 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes reglamentarias, tanto en materia de mejora continua de la educación, como la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, así como la Ley General de Educación. Este marco nos permite, quiero decirles a ustedes, visualizar que la visión de conjunto, y estoy entrando en materia, sí, porque creo que es lo que nos puede importar discutir a lo mejor y tener algunas rondas de preguntas, de diálogo, en vez de una exposición que les haré llegar y con muchísimo gusto poderla comentar, que era más conceptual, más de algunos aspectos de los grandes cambios. Decirles a ustedes que la Ley General de Educación Superior
se da en un momento muy particular, ¿sí? Que es el de estos grandes cambios a nivel normativo, pero sobre todo el gran esfuerzo que existe para la transformación de la educación superior, pero en el conjunto de cambios para la educación en general en nuestro país. El haber abordado el tema de la educación desde la perspectiva de los derechos humanos, pero particularmente de una visión de los derechos humanos que supera la lectura neoliberal del derecho humano a, esto es, un derecho no generalizable, no universal, sí, nada más como diría los planteamientos neoliberales, sino en el reconocimiento de la desigualdad, de las diferencias, de la diversidad. Esto es, sí, no podemos plantear que unos somos un poco más iguales que otros. Para sintetizarlo en un lenguaje llano, sí, la visión neoliberal sobre los derechos es, perdonen, sí, es general, es esto, pero no me hago cargo de la trayectoria, de la desigualdad, de la geografía de las diferencias y las desigualdades tan profundas en nuestro país. Aquí es muy importante, la Ley General deroga la Ley para la Coordinación en la Educación Superior, fíjense ustedes, nada menos que de 1978. En aquel tiempo, sí, había 936,000 estudiantes de educación superior, no se llegaba al millón. Hoy estamos en 4,538,000 estudiantes en nuestro país, básicamente en términos de licenciatura. ¿Qué es lo que esto significa? 5 veces una población distinta. Uno podría decir, eso hace radicalmente distinto el marco en el cual se da. Pero el otro aspecto, antes de empezar en este análisis, que no podemos, digamos, dejar de lado, es el planteamiento fundamental, y yo lo subrayo, del cuadro de cambio civilizatorio al cual nos está obligando la pandemia. Sí, la pandemia nos ubicó en un cuestionamiento general de cómo se venían dando el tema de la educación en general en un marco, digamos, de ciertas condiciones donde las trayectorias, la visión civilizatoria seguía siendo y sigue siendo como elemento dominante una comprensión donde la naturaleza se usa, se abusa, ¿sí? Y no está comprendida en nuestra lógica, dentro de nuestros valores, en la perspectiva que debe tener. No voy a abundar en ello, hay más que evidencia científica para quien le guste sobre todo estos términos, pero una evidencia empírica directa del cambio climático, de las condiciones que se dieron para la pandemia, y en esta perspectiva hay que estar muy claros que entonces nos encontramos en un momento de cuestionamiento a nivel nada menos que civilizatorio. No se trata nada más de un cuestionamiento del sistema dominante. Volvemos atrás, perdón, no he entrado todavía en esos aspectos, sino estamos ante la necesidad de cuestionarnos sí, el sentido de nuestras vidas. Entonces, en ese marco, la Ley General de Educación Superior, en el sentido de grandes cambios de la educación, normativos, pero también prácticos, con fuertes movimientos sociales detrás que la impulsaron, también se va al encuentro de algo que no podemos negar, de más de un año que llevamos en la pandemia, y esta condición de orden civilizatorio nos reclama. En ese sentido, el objetivo de la ley nos parece hoy más importante que nunca. O sea, viene en un momento fundamental de cambios, de una exigencia social inmediata fundamental. Primero es cómo el Estado se ve obligado a garantizar el
ejercicio del derecho a la educación superior. Esto reposiciona el papel del Estado. Sí, el Estado es el obligado a dar estas condiciones y hasta podríamos decir el Estado, entonces, de no cumplir, es judicializable esta condición de no cumplimiento. Entonces, el resituar el papel fundamental del Estado en un sentido ampliado, ¿y esto qué quiere decir? Con una responsabilidad social de una inclusión de la sociedad en los asuntos públicos, acaba siendo central porque la Ley General de Educación Superior establece una política instituyente, como mencionaré más adelante, y genera todo un marco jurídico, ¿sí?, que no es un marco constituido y por tanto sobre la base del deber ser, sino es un marco constituyente para las grandes transformaciones. En este sentido, la función social, podríamos decir, educativa, a nivel, digamos, de los tres órdenes de gobierno, acaba siendo fundamental a nivel de la federación, de las entidades federativas y los municipios. Contribuir a un desarrollo social, cultural, económico, tecnológico, humanístico, sí, de nuestro país aparece en el centro de la ley. Esto es el resituar a la educación superior en su responsabilidad social. Para ello fue creada y en el entendimiento que la educación tiene una función social en general y en particular hoy recuperada para la educación superior. Por ello, el criterio de financiamiento, pero también de participación social, de evaluación, mejora de la educación superior, aparecen en un marco de valores, de concepción, de políticas específicas instituyentes, como ya mencionaba yo, que son elementos centrales. Por eso, la elaboración y desarrollo de políticas públicas aparece como un marco central para el despliegue de una serie de iniciativas de gran cambio en no solamente la educación superior, sino en el impacto que ésta pueda tener en la transformación de nuestro país. La que sigue, si eres tan amable. La Ley General, General de Educación Superior, tiene todas estas elementos de tareas derivadas para que las podamos comentar. Primero, podríamos decir, empezando por un sistema de información. Acabo de tener una conferencia donde vamos a avanzar ya en términos del, digamos, de las estructuras y compromisos de nivel de Estado que tiene la UNAM, que tiene el Sismológico Nacional, la Biblioteca Nacional y los repositorios correspondientes, que tiene el Sismológico Nacional, tendrá el Sistema de Información Nacional para la Educación Superior como un elemento de fácil acceso, de plena transparencia, de posibilidad efectiva de un sistema que nos permita una planeación efectiva, prospectiva, pero que también, y esto es muy importante, mantenga informado hasta el detalle a todo aquel que quiera acercarse a la información. Este proceso, digamos, de entendimiento de que la información, sí, aquella que se califica como que es poder, información es poder, el poder tiene que pasar a ser de la sociedad en su conjunto para que entonces en esta construcción de un sentido general de la educación sea apropiado por los, digamos, estudiantes, por los profesores y profesoras, por los trabajadores de la educación, pero por el conjunto de la población también. El punto del financiamiento aparece como un elemento central. La obligatoriedad y el tema de la gratuidad gradual y como se plantea y como lo plantea directa y específicamente la ley, es un elemento esencial, pero es para poder cumplir
con lo que se deriva de esta ley, lo que se deriva del artículo 3º de la Constitución y de la Ley General de Educación también como elementos obligatorios. Hay diversas acciones transversales fundamentales. Destaco y la pongo a propósito en primer lugar el tema de la violencia, esto es del despliegue de una cultura de paz, para plantearlo en términos directos, transversal, a lo largo y ancho de todo lo que es el sistema de educación superior, no solamente como un problema de foco rojo, de derivación, no, es uno de aquellos elementos transversales que nos puede permitir reconstruir nuestro sentido, ¿sí? Si se quiere, de universidad, no en términos restrictivos a ese tipo de institución de educación superior, sino al sentido humano, general, vital, de construcción de una humanidad posible. Es ahí donde queremos, por ejemplo, en este sentido, la transversalidad, acabar encontrándola, planteándola entre nosotros como un elemento central. Es más, la ley nos pone uno de los plazos más cortos para desplegar las directrices que ya hemos elaborado y en las cuales avanzamos, para desplegarlas en todas sus dimensiones. En este sentido, otra acción transversal esencial y que tenemos que discutir entre nosotros tiene que ver con la inclusión. Y este tema de la inclusión es hacernos conscientes de las desigualdades sociales, la proporción que tenemos de los primeros deciles en la educación, esto es, aquellos menos favorecidos, es impresionante la baja participación de estos sectores sociales en la educación superior. Entonces, partimos de un elemento de desigualdad, pero si lo vemos además geográficamente y si la inclusión la vemos también referida a temas de género, a temas fundamentales como es, digamos, la pertenencia a pueblos originarios, nos daremos cuenta de la tremenda, volveré a esto más adelante, de la tremenda inequidad, desigualdad sobre la cual nos movemos. Por ello, elementos constructivos, propositivos en la interculturalidad, que no en la multiculturalidad, y perdón, aquí el problema no es academicista sobre un término o el otro, no, hay grandes diferencias de orden político. La multiculturalidad, tal cual la dictó el régimen neoliberal, es sí reconocer la diversidad, pero cada quien en su lugar, ¿sí? Para poner un ejemplo fuera de México, sí, está muy bien los negros con el tambor y qué bonito y qué folclore, pero que lo hagan en África, no en el centro de París, ¿sí? Y entonces, en esta perspectiva, para nosotros es esencial un diálogo intercultural fundamental, sobre todo en un país que es el elemento, digamos, central de una gran civilización, con una concepción, una visión, ¿sí? Digamos, a nivel cósmico, radicalmente distinta y fundamental en nuestro propio desarrollo. En esa perspectiva es esencial ese tipo de acciones transversales donde la interculturalidad o es para todos o no es interculturalidad. La educación particular hay que recuperarla en un sentido y por demás constructivo que han tenido las principales asociaciones e instituciones particulares en el entendimiento de que la educación no es una mercancía. Y no es una mercancía y entonces es un bien social. Y en esta perspectiva es un servicio a la sociedad que debe de cumplirse en esta perspectiva. No están hechas en el sentido del afán de ganancia. La ley está pensando antes que nada en los derechos de las niñas, los niños, las y los jóvenes, el tema básicamente de los derechos, ¿sí? De los, digamos, estudiantes y de las estudiantes con respecto a la educación particular, y así se encuentra en la ley y así la construimos junto con los principales actores y actrices de la educación particular. En términos de la reorganización y fortalecimiento de las instituciones,
está contemplado la construcción de un sistema nacional de educación, pero sobre todo, y esto es esencial, ¿sí?, de reconceptualizar la construcción del sentido de sistema en términos de sistemas complejos, pero a la vez territorializados. El espacio común para la educación aparece como uno de los elementos centrales innovadores para la movilidad entre subsistemas, para la movilidad territorial y hasta internacional, y en ello está uno de nuestros principales esfuerzos. Construir un sistema nacional no es nada más saber unos de otros, sino esencialmente poder construir, digamos, toda la movilidad que nos permita que los elementos elaborados, trabajados, estudiados en la Universidad Pedagógica Nacional, en las normales alrededor de toda la perspectiva pedagógica y podemos decir de los procesos de enseñanza y aprendizaje en términos centrales, puedan impactar al conjunto de la educación. Tenemos magníficos investigadores dando docencia sin tener la más mínima idea a nivel pedagógico de cómo se imparte la docencia, con todo el respeto por mis compañeras y compañeros investigadores. Sí, hay algunos, sí, que, digamos, llevan la vocación de maestros, pero hay una buena parte que siguen transmitiendo y sumando en términos bancarios, entendiendo en términos bancarios la educación, en un mundo donde nos sobra la información y más bien nos falta la formación necesaria para tener otra perspectiva de esto. Entonces, ahí es un punto central. La obligación de las autoridades locales, de las instancias colegiadas en general, nos parece un punto esencial para construir no una gobernanza, sino una gubernamentalidad, como diría Foucault, en el sentido de la construcción, digamos, del autogobierno, de la autodeterminación. Y aquí entonces el concepto de autonomía perteneciente a nuestras instituciones de educación superior de tipo universitario adquiere una extensión, no solamente en la autonomía administrativa de nuestras instituciones, sino adquiere forma también en la libertad de cátedra, en la libertad de investigación, pero sobre todo, y recordemos 1918, el movimiento de Córdoba por la autonomía es compromiso social en primer término. Y este compromiso con la sociedad, con los problemas básicos y determinantes, acaba siendo un elemento esencial para construir esa gubernamentalidad, esto es, aquel sentido de autodeterminación, autoorganización, sentido de compromiso social y eso. Ello difícilmente será posible si no establecemos una idea de la planeación y de la construcción general que podemos realmente tener de una visión de futuro posible, y yo me atrevo y utilizo directamente el concepto de utopías posibles. O sea, nosotros tenemos que construir, y el valor de la voluntad, el valor, digamos, fundamental de la acción política académica para transformar nuestras realidades acaba siendo esencial. En ese sentido, todo el planteamiento, ¿sí?, de tener un sistema de información, un sistema de evaluación y acreditación a nivel nacional que nos permita la movilidad, el reconocimiento de unos sistemas y otros, el poder, digamos, mezclar toda nuestra formación, irá a la ruptura de una forma dominante de la educación que, si bien ustedes desde la Pedagógica Nacional no noten como un elemento central de ruptura epistémica, pero disculpen, a nivel de las universidades, sí, en general, de las politécnicas, tecnológicas, del Tecnológico Nacional, y eso es un elemento esencial. La ruptura, tanto epistémica como la ruptura en el orden pedagógico y de nuestra formación, hoy, por la pandemia,
¿sí? Dada una vuelta de tuerca, aparece como un elemento esencial. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los mandatos de la Ley General de Educación Superior? La ruta de implementación la hemos trazado en 3 grandes elementos, pero al centro las actores y las actrices, perdón, los actores y las actrices relevantes de la educación superior, no solamente a nivel institucional, sino aquellos que esencialmente han empezado a empujar los cambios y que son fundamentales en nuestro país. Esto es un llamamiento a movimiento feminista, a los movimientos estudiantiles, a los movimientos magisteriales, a todo eso, a los procesos de cambio o vienen de abajo o van a quedar en el límite, digamos, de una correlación de fuerzas cristalizada en un cierto momento. Por cierto, la correlación de fuerzas de esta ley fue poderosísima. Y ese acuerdo general sobre la educación y el papel de la educación en la transformación general acaba siendo central, pero si no contemplamos que es desde las y los sujetos, ¿sí? Entonces no habremos entendido lo que es este proceso instituyente de la ley y constituyente y no constituido e instituido. En esa visión, las instituciones educativas, las autoridades también son elementos básicos y eso. La que sigue, por favor. ¿Dónde vemos las acciones para la implementación de la ley? Sobre un programa de trabajo que ya venimos desarrollando fuertemente, que nos adelantamos, como decía yo, en los temas de violencia de género, producto de su invisibilización, en términos de lo que eran algunos actores muy movidos, como las autoridades de las normales, y veremos más adelante, el trabajo en la UPN, que viene dándose ya desde el principio de este gobierno por la transformación de la Universidad Pedagógica Nacional, etcétera, etcétera. Entonces, en esa perspectiva, el primer término, necesitamos que de la comunicación, difusión y socialización de la ley surja precisamente lo que ya estamos vibrando, por decirlo así, en este momento, es de una gran participación, de un gran consenso, sí, de un demasiado consenso, fíjense lo que me atrevo a decir, sí, ojalá tuviéramos más disensos para poder entrar a los debates y eso, pero bienvenido también el consenso cuando está construido de una forma tan importante. La armonización a nivel federal y estatal de las leyes federales y de las correspondientes leyes a nivel estatal acaba siendo un elemento fundamental para impulsar un cambio en un ritmo general para nuestro país. Y este país, el elemento federado, ¿sí? Que ya llevó a los cambios del artículo 3º y que llevó el consenso más grande de la historia reciente de cambios a la Constitución, el tema de la Ley General de Educación y las otras leyes derivadas fue fundamental. Hoy tenemos que lograr a nivel estatal un gran sentido y mínimo de por dónde entrarle y máximo hasta dónde la imaginación y el sentido del papel de la educación pueda llegar en cada uno de nuestras entidades federativas. Las instancias de coordinación y participación nos parecen esenciales. Aquí va a haber un juego fundamental en cómo construirlo. Para ello es fundamental también cómo echar a andar los mecanismos de planeación, de financiamiento, que con mucha razón son una de las preocupaciones que llevamos clavadas en el alma ahí también. Y por supuesto las políticas y estrategias que son transversales y que ya mencioné aquí. La que sigue, por favor.
En este sentido, estamos trabajando en el de comunicación, difusión, socialización. La que sigue, por favor. En términos de esta armonización, nada más quisiera subrayar el tema de los mandatos que deriva la ley y, por tanto, los tiempos y la forma en la cual se armoniza consigo mismo la propia ley. Nosotros tenemos que cumplir el sentido de movilización, de acuerdo, de reglamentos, normativa, etcétera, no solamente por cumplir en los tiempos, sino porque este es un impacto múltiple. No podemos avanzar en un solo frente. Si alguien quisiera visualizar esto, estaríamos en un proceso concéntrico, por eso aquella figurita, ¿no?, de una suerte de rayos confluyendo en una gran transformación de la educación. La que sigue, por favor. Las instancias de coordinación, y ahí me detengo un poquito porque nada más mencioné que había que llegar a la coordinación y participación, que es el elemento fundamental de este Sistema Nacional de Educación Superior. Construir un sistema nacional es un elemento esencial. Entonces, con respecto a ello, sí, y tengo que apurarme un poco. Sí, la suerte es que la reunión va a ser aquí y entonces ya les avisaré en el momento en que me tengo que ir a lo de la vacuna, pero quiero acelerar aquí. Estarían el Consejo Nacional, los COEPES, que son los de planeación a nivel estatal, el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, que es y esto es un elemento fundamental, que aparecen como un rasgo distintivo, los espacios de deliberación, de planeación, y aquí juega un papel central el gran congreso, digamos, que sirve deliberativo e indicativo de los grandes cambios a nivel de las normales, los sistemas estatales, las instancias y el espacio común que ya he mencionado. La que sigue, por favor. Estos mecanismos de planeación y financiamiento, yo destacaría básicamente el segundo que ven ustedes allí, que es el Fondo Federal para la Obligatoriedad y Gratuidad en la Educación Superior, que arranca en 2022, según nos señala la propia ley, y que tiene que ver con la gratuidad que deberá desplegarse con mucha fuerza en 2022-2023. Entonces, en ese sentido, tenemos que plantearnos un camino especial para este fondo federal, porque es la esencia de lo que sería planteado. La que sigue, por favor. Tendríamos todos los elementos del Sistema Nacional de Créditos y Marco Nacional de Cualificaciones. Si logramos esto, la movilidad entre un sistema y otro se puede permitir y medir perfectamente, y entonces abrir y romper nuestras estructuras cerradas y otros aspectos que ya he mencionado aquí. La que sigue, por favor. Quisiéramos subrayar algunos aspectos que tienen que ver con las normales y, en un sentido de la ley, equiparación básica que se hace con, digamos, las instancias formadoras de formadores según se plantea, y que tienen que permitir que las estrategias nacionales, la que sigue, por favor, puedan desplegarse. En este sentido, los resolutivos de la Estrategia Nacional para la formación de formadores son nuestro marco general, no solamente el artículo 3º, la ley general, sino esta estrategia específica recogida junto con la aprobación del artículo 3º de nuestra Constitución, que nos marca en su normativa una serie de aspectos fundamentales. La que sigue, por favor. Entonces, en este sentido, los cambios están señalados desde la participación directa, la que sigue, si eres tan amable, y me iría a la que viene por los tiempos,
básicamente tendríamos el último aspecto, que es dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la Universidad Pedagógica Nacional, por conducto de su consejo académico, convocará a un espacio de deliberación y consulta con el propósito de analizar la viabilidad de modificar su naturaleza jurídica. Este transitorio 21º es fundamental en términos de la UPN y yo con ello quería cerrar. Esto nos obliga de ley, no nos pone ni nos dice qué nombre debe de tener, si un congreso, si eso va a estar en las manos de los propios, digamos, integrantes de la Universidad Pedagógica Nacional y de sus distintas unidades y de la forma en la cual se están dando. En ese sentido, son los sujetos construidos por sí mismos, para sí mismos y con una perspectiva de transformación, ¿sí? Y entonces, digamos, planteamiento de viabilidad para transformar la naturaleza jurídica, no decimos hasta dónde ni en qué forma, esa es responsabilidad de todas y todos ustedes, la forma en la que han escogido y en la cual está construido el Consejo Académico, nos parece que es una instancia fundamental para los grandes cambios de nuestro país. Un muy fuerte abrazo y disculpen la emoción y haberme extendido en algunos aspectos más de la cuenta. Un abrazote. Bien, ¿tendremos todavía tiempo, doctor Concheiro, para algunas preguntas? La verdad es que hasta que llegue la gente de la Secretaría de Salud, que pueden, por el tráfico está hoy de locura, entonces tardar un rato, hasta el momento que lleguen yo voy a tener la confianza extrema de decirles que, programemos una siguiente reunión, disculpen si nos quedan demasiadas cosas en el tintero, yo tengo toda la disposición, aunque ahora pues estamos metidos en esto de la vacunación y ya saben, pues es algo fundamental para todo nuestro gremio, por decirlo de alguna manera. Pues para todos los asistentes, tanto en la sala de Zoom como en el Face, tenemos 2 vías para poder hacer las preguntas por este lado, por la sala de Zoom, pueden hacer sus preguntas de manera oral y por el Face pueden hacerlo de manera escrita. También pueden hacer, en la sala de Zoom, pueden hacer sus preguntas por el chat, aunque preferimos que las hagan de manera oral. Si es por el Zoom, les pediríamos que lo indiquen levantando la mano en su pantalla y me informa el compañero Luis Molinas que no hay preguntas por Facebook. Aquí en la sala de Zoom, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer al doctor Concheiro? Adelante, maestro Carlos Páez. Hola, creo que no se... Tu micrófono, Carlos. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al doctor Concheiro y tengo algunas preguntas para realizar. Número 1, ¿qué organización jurídica recomienda usted para la UPN, si la descentralización o la autonomía? Y en cualquier caso, bueno, pues ¿dónde deberían buscarse los fondos o el financiamiento? Y por último, ¿cómo impactaría la interculturalidad que se plantea en los planes de estudio? Gracias. ¿Cuál es el procedimiento? Juntamos un par de ellas si quieren, ¿sí? Ajá. ¿Alguna otra pregunta más que tengan? De una vez entro en materia, como gustes, Haroldo. Estoy a tus órdenes. Sí, gracias, doctor. Pues a ver, doctor Anselmo, adelante. Yo creo que vamos participante por participante, ¿no? Haciendo preguntas y contestando. Que no pasen de una pregunta más bien, ¿no? Cada uno. Adelante, entonces. Bien, entonces yo, y se los digo sinceramente, por supuesto que tengo una opinión, pero creo que hay que ser congruente
y no la voy a dar el día de hoy. Cuando ustedes arranquen el procedimiento de debate y ya tenga todo armado, lo sabe la doctora Torres, yo con gusto doy alguna opinión, pero creo que tiene que ser la comunidad. Y de verdad no es que no tenga uno una visión. Lo mismo va a ser con el Congreso del Politécnico, ¿sí? O con el Congreso que va a desarrollar las normales, o el Tecnológico Nacional, o las tecnológicas y politécnicas y las interculturales. Por supuesto que en medio del debate puede uno matizar y eso, pero hay que dejar primero la palabra a los otros. Financiamiento, básicamente queremos iniciar en este año una serie de programas esenciales que tendrán que ser recogidos como programas, digamos, definitivos hacia la ciencia y la tecnología, hacia el tema de la normal es nuestra y la universidad es nuestra posiblemente. Esto es elementos que nos permitan una inversión en infraestructura, digamos, equipamiento, etcétera, en orden multianual fundamental, y esencialmente el fondo, digamos, especial, que no extraordinario, para que sea permanente, donde la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, cada uno en su capacidad, permitirá seguramente, y además en el cálculo tenemos todo avanzado, en la posibilidad de un financiamiento suficiente para garantizar la obligatoriedad, es una obligación de Estado, y la gratuidad también hacia 2024, porque no podemos sustraer a las instituciones que vienen cobrando cuotas, no tenemos la capacidad inmediata de resarcir todo lo que les obligaríamos a no entregar, y entonces tiene que planificarse. ¿A quién va a ir dirigido? Primero, la gratuidad es a los sectores con menores condiciones para tener acceso a la educación. O sea, queremos fijarnos más. Y la interculturalidad efectivamente tiene que ser transversal, además de algunas acciones centrales sobre por qué les llamamos centros de lenguas extranjeras, centros de lenguas. Y hay que decir que el artículo 2 de nuestra Constitución hoy día reconoce a las 69 lenguas, incluyendo el castellano, como lenguas nacionales. Por tanto, sí, nosotros tenemos que ir avanzando en congruencia en ese sentido, pero sobre todo, ¿qué significa un diálogo de saberes y todo ello? Perdón, por el tiempo soy así de concreto y en su momento podemos ir invitándolos ya a profundizar estos aspectos también que me parecen esenciales, y muchísimas gracias por las preguntas. Claro que sí, agradecemos al doctor Francisco Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior, por su excelente conferencia, Transformaciones Educativas, Sociales y Culturales en México a la luz de la Ley General de Educación Superior. Y a continuación, para cerrar este programa, recibamos el mensaje de cierre por el maestro Eliasín Salgado de la Paz, director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Muchas gracias, Adrianita. Saludo con mucho respeto al doctor Luciano Concheiro Borges, estimado paisano, hombre muy comprometido con la educación de este país y de manera muy especial con el magisterio morelense. Es un honor tenerte con nosotros, Luciano. Muchas gracias. Muchas gracias. Estimado Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación, Ricardo Sabag Serpel, titular de la Oficina de Enlace Educativo, amigo querido, muchas gracias. Maestro Haroldo Aguirre Güences, jefe coordinador de las actividades de la Universidad Pedagógica Nacional aquí en el Estado, y saludo con mucho respeto a mis amigas y amigos, rectoras y rectores de las diferentes universidades del Estado de Morelos. Muchas gracias por su presencia a todas y a todos. Es un placer y un honor saludarles en esta oportunidad con el propósito de dar seguimiento a esta serie de trabajos que son muestra fiel de la entrega y profesionalismo del magisterio morelense. En primera instancia,
quiero hacerles llegar mi más profundo reconocimiento, consciente de la profunda trascendencia e impacto que significa la formación docente y el perfeccionamiento del servicio educativo. Y es precisamente esta parte de la herencia que como administración queremos legar a las actuales y futuras generaciones de maestras y maestros de Morelos, incentivando la producción pedagógica y académica, generando las condiciones que fomenten campos de investigaciones sobre temas educativos y de la conformación de políticas que fortalezcan el emprendimiento desde todos los espacios y hasta todas direcciones, con el genuino propósito de perfeccionamiento del profesorado como la estrategia insigne de la mejora de la enseñanza. En Morelos lo tenemos claro: fortalecer la capacitación docente es sembrar un futuro fértil para nuestras niñas, niños y jóvenes, y por ello hemos buscado llegar a todas las regiones del estado, cursos, talleres, capacitaciones y sesiones de formación continua, tanto para las figuras educativas, así como padres y madres y alumnos. Lo ha recomendado el gobernador Cuauhtémoc Blanco y nosotros lo hacemos con gusto. Es importante señalar que las actuales circunstancias de confinamiento no solo nos han obligado a reconocer y revalorar nuestro entorno de vida y nuestra cotidianidad, sino sobre todo las formas en cómo interactuamos mejor en nuestros entornos educativos. Por ello, en el YEBEL, cumpliendo con el espíritu y la mística de la educación como eje fundamental de transformación social, hemos buscado la innovación y reinvención constante de vías que nos permitan instrumentar gramas de desarrollo del profesorado que atienden la creciente complejidad y diversificación de las funciones de la escolarización a través de la actualización de contenidos y estrategias de transmisión. Y sin duda es de reconocerse la gran capacidad de adaptación, de innovación y creatividad de las maestras y maestros de Morelos, de la adquisición de los nuevos lenguajes curriculares y de la actualización de sus propios esquemas y técnicas de trabajo por nuevas y más eficaces formas para su práctica docente en beneficio sobre todo del logro educativo de sus estudiantes. Y ante este escenario, todas y todos somos copartícipes también de este cambio de paradigmas, acercando al máximo las herramientas didácticas y pedagógicas que faciliten el esfuerzo que cada docente realiza en estas condiciones. Por tal motivo, agradezco profundamente esta oportunidad de saludar, reconocer y celebrar cara a cara la entrega y constancia de cada uno de ustedes y a su vez, amigas y amigos, agradecer al doctor Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública en el país, por su generosa participación en este día, porque gracias a ella, las maestras y los maestros de Morelos tendremos la oportunidad de abordar los contenidos aquí vertidos con el propósito de estimular el intercambio abierto de ideas y ofrecer así un espacio para compartir la gran diversidad de perspectivas y enfoques que coexisten en el enfoque educativo. Por todo ello, enhorabuena y muchas gracias por la participación de todas y todos. Saludo con mucho respeto y te agradezco mucho, maestro Luciano Concheiro. Agradecemos el excelente mensaje del maestro Eliacín Salgado de la Paz, director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, y de esta manera llegamos al final de este programa. La Universidad Pedagógica Nacional Morelos agradece la presencia a las autoridades educativas federales y estatales, rectores de las universidades públicas y privadas del Estado de Morelos, directores de unidades UPN Región Centro Sur, docentes, administrativos y alumnos que hoy nos acompañan. Muy buenas tardes. Gracias, un abrazo a todas y todos. Hasta luego. Gracias, doctor Concheiro. Gracias, Buenas tardes. doctor. Hasta luego. Pues aprovechar para invitarlos a todos a nuestra quinta y última conferencia
de la serie Primavera 2021, que será el 27 de mayo, igual a las 12 del día, con el doctor Eliseo Guajardo. Pues muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Que tengan una excelente tarde.